Eh, Saludos, este es un video para las personas interesadas en aprender algo de filtros pasabanda o pasabajos RC y RL. Bueno, primero que todo vamos a mirar algo de teoría antes de mirar lo de Proteus. Tenemos que básicamente los filtros pasabajo pues es donde tenemos una señal de entrada variante en el tiempo, una entrada sinusoidal, puede ser con diferentes frecuencias y vamos a tener una restricción como tal en la frecuencia de salida. Decimos que los filtros pasabajos simplemente son unos filtros para señales de baja frecuencia y que bloquean o impiden las señales de alta frecuencia. Básicamente tenemos dos tipos, el filtro RC de pasa abajo y el filtro de RL pasa abajo. Bueno, el filtro de RC pasa abajo básicamente es un circuito compuesto por una resistencia en serie con un condensador, porque tenemos acá resistencia en serie con un condensador, es un circuito básicamente que tiene que deja pasar las frecuencias solamente de 0 Hz hasta la frecuencia de corte que nos definamos o queremos calcular. Básicamente, entonces, como lo dije, básicamente deja pasar las frecuencias únicamente de baja como tal, y las de alta las manda directamente a tierra. También pues obviamente las corrientes continuas las va a dejar pasar. Entonces aquí tenemos básicamente la fórmula de la frecuencia de corte para los circuitos pasabajas RC. Básicamente la frecuencia de corte donde es 1 sobre 2pi por la resistencia por el condensador. Básicamente aquí tenemos la curva de la magnitud de voltaje contra la frecuencia. Entonces aquí tenemos que básicamente en una señal de 1 voltio vamos a tener la señal de corte o la frecuencia de corte exactamente al 70.7%. Ese sería nuestro voltaje de salida y sería nuestra frecuencia de corte. Entonces aquí tenemos que vamos a tener en esa señal que nos va a dejar pasar estas bandas como tal y nos va a suprimir de ahí por abajo las demás bandas como tal. Tenemos el filtro de RL pasa abajo, básicamente es un filtro compuesto por una bobina y una resistencia, y al igual que el anterior pues deja pasar las frecuencias de baja y las de alta pues la va a bloquear. Aquí tenemos la fórmula para la frecuencia de corte de la que es el RL, perdón, aquí toca corregir esto, RL, listo. Entonces la frecuencia de corte es igual a la resistencia sobre 2pi por L. Ya tenemos aquí dos ejemplos. Básicamente digamos que en el primero, que es el filtro pasabajo RC, tenemos nuestra fórmula frecuencia de corte. Tenemos dados dos parámetros, que es el condensador, que es de 2 nanofaradios, y la frecuencia de corte, que va a ser de 1000 Hz. Entonces simplemente despejamos R como tal aquí. Ya tenemos aquí nuestro despeje. Simplemente reemplazamos los valores, 2pi por la frecuencia de corte y por el capacitor, y eso nos va a dar una resistencia de 39.577 ohmios. Igual en el ejemplo 2 vamos a tener para la parte del filtro pasabajo RL los valores que son de la bobina y la frecuencia de corte, que ya tenemos que es de 1 kHz, la misma que está acá. Simplemente lo mismo, despejamos, ya lo que tenemos despejado reemplazamos valores y nos va a dar que es una resistencia de 0.251 kΩ, lo que viene a ser 25.1 ohmios. Entonces estos valores los vamos a tener presentes para ya directamente simular en Proteus. Bueno, aquí ya tenemos las simulaciones en Proteus. Básicamente tenemos un resistor, un condensador, nuestro frequency response, tenemos aquí una bobina, igual un resistor como tal. Bueno, estos elementos ustedes ya saben que los pueden sacar directamente. De aquí tenemos lo que es el capacitor, tenemos el inductor, el resistor. Listo. Bueno, vamos a quitar esto un minutico, no vamos a seleccionar nada. ¿Qué es lo importante aquí? Tenemos el generador de la onda sinusoidal, que vamos a verificar, que nosotros seleccionamos aquí simplemente en voltajes, en generadores, perdón, escogemos onda sinusoidal, y eso es lo que nos va a dar esta onda seno como tal. Aquí tenemos un voltaje de entrada y el voltaje de entrada número 2. Entonces vamos a mirar simplemente en editar propiedades. Tenemos que el voltaje de entrada, la onda seno, la amplitud va a ser de 1 voltio, la frecuencia de 1 voltio, estos valores les podemos cambiar, pero para nuestra práctica lo vamos a dejar como tal. Entonces aplicaría para las dos entradas. Para la salida tenemos aquí lo que son los probadores. Entonces aquí simplemente voltaje, seleccionamos y simplemente le podemos cambiar el nombre como tal.
En la parte de lo que es el frequency response, perdón, les voy a decir dónde se encuentra. Aquí, frequency, este que está acá, o sea, simplemente lo seleccionan y lo colocan aquí, que es este que tenemos acá. Básicamente en este hay que cambiar unas propiedades. Ustedes acá pueden agregarle el título, la referencia, pues esto es básicamente con la referencia si es al voltaje de entrada que tenemos en las bobinas o al voltaje de entrada o ninguno. En este caso lo vamos a dejar con el voltaje de entrada como estaba. ¿De dónde va a iniciar la frecuencia? Pues nosotros básicamente la podemos colocar de 100, de 10, depende de donde tengamos nuestro corte. Y hasta 1 MHz podemos bajarle la frecuencia de parada, pero la vamos a dejar como tal. El intervalo, pues que haga un intervalo de 100 y básicamente que nos seleccionamos que nos simule siempre y que la escala en decibeles de Y pues no nos aparezca, sino simplemente la magnitud que tenemos acá, que es de 1 decibel o de 1 voltio en ese caso que estamos poniendo. Listo, esto sería básicamente lo que tienen que tener presente para la parte de la simulación. Entonces básicamente entonces nuestros cálculos para la resistencia y el condensador ya los teníamos aquí. Resistencia, que dijimos que era 70.000, y el condensador para la frecuencia de corte, que es lo que tenemos acá, resistencia y condensador. Vamos a mirar la bobina y la resistencia. Entonces la bobina de 4 milihenrios y la resistencia que es de 0.251 kiloohms. Entonces ya tendríamos esto. Vamos a simular. Entonces simulamos simplemente, paramos. Aquí ya tenemos nuestra voltaje salida en el tiempo. Paramos, seleccionamos y le damos simplemente con la tecla de espaciadora. Vamos a ampliar la imagen. Entonces básicamente nosotros dijimos que nuestra frecuencia de corte tenía que ser a 1000 Hz. Vamos a tratar de cuadrar los 1000 Hz. Bueno, 999. La frecuencia de corte habíamos dicho que era de 1 kHz. Entonces aquí tenemos que es 1 kHz y la frecuencia de corte que sería de el valor de 70.7% 707, puesto que nuestra entrada es de 1 voltio, tendría que ser el 70% de la señal. Vamos a mirar la respuesta de lo que es el filtro pasabajo, pero en el circuito RL. Pues vamos a maximizarla. Este sería en el circuito RL. Igual vamos a seleccionar aquí, vamos a subir y vamos a seleccionar la escala de 1000. Vamos a ver, vamos a bajar. Bueno, aquí vamos a dejar en 1.01. Entonces básicamente igual la frecuencia casi nos da exactamente los 70.7, nos dando 70.4, que sería el voltaje de salida, que es el 70% del voltaje como tal. Vamos a mirar y a cambiar algún valor para mirar cómo nos variaría directamente esto. Entonces cerramos un minutico. Vamos a cambiar este valor. Digamos que lo colocáramos, vamos a cambiar el del condensador más bien para no. Digamos que colocáramos el condensador de 4 nanofarads y nos tiene que cambiar completamente la señal. Coloquémosle 20 nanofarads más bien. Simulamos. Listo. Paramos. Vamos a mirar cómo cambia la gráfica. Exactamente, entonces como pueden ver, maximizamos. Agrandamos. Como pueden ver, entonces exactamente aquí ya no tendríamos nada. Entonces nuestro filtro pasabajo RL está funcionando. Vamos a devolverlo otra vez a como estaba anteriormente. Listo. Simulamos nuevamente. Paramos. Seleccionamos, esperamos a que la gráfica cambie. Listo. Como pueden ver, entonces maximizamos nuevamente. Quedó nuevamente en la escala aproximadamente lo que es la función del filtro pasabajo en RC y en RL. Si les gustó el video, regálenme un like y que tengan una feliz noche. Recuerden que hay que compartir los conocimientos para crecer cada día más.